Buenas tardes a todos. Me presento para aquellos que no me conocen. Soy Yasna Vázquez Vidal. Soy candidata a concejal por la comuna de Puerto Montt. Y este Zoom nació del levantamiento de las problemáticas que hemos estado realizando sobre la comuna. Y dentro de las problemáticas que tiene nuestra comuna, han surgido muchas consultas en cuanto al proceso constituyente. Les voy a hablar un poco para aquellos que son de la comuna de Puerto Montt sobre el levantamiento que hemos hecho en cuanto a las problemáticas que tenemos y que corresponden, más que nada, se repiten en distintos sectores y en toda la comuna y tienen que ver con la delincuencia, el narcotráfico, la seguridad en general. Además, la tenencia responsable o a esta altura ya irresponsable de las mascotas y de los perros callejeros, que no tan solo afecta a la ciudad, sino también el sector rural. Y también el poco publicidad o promoción que se le está haciendo al turismo, teniendo una costa que abarca tanto la ciudad como el sector rural de esquina a esquina y no está siendo aprovechada. Estamos trabajando en crear proyectos en cuanto a lo que es la tenencia responsable de las mascotas. La ordenanza municipal que tiene Puerto Montt es una de las mejores a nivel nacional. Sin embargo, como no se fiscaliza, la gente no la conoce y además no se respeta. Ahí vamos a plantear, ya voy a presentarles la segunda semana de febrero un par de proyectos. Uno tiene directa relación con las mascotas, con la tenencia responsable, y otro está en beneficio del medio ambiente y tiene que ver con el reciclaje de residuos orgánicos domiciliarios. ¿Ya? Entonces estoy elaborando y hasta por terminar un proyecto que tiene que ver con esto y con unas composteras que pueden ser individuales o comunitarias. No dije quién era yo profesionalmente soy contador auditor, estudié la básica y la media en colegios públicos, trabajé 14 años en la empresa privada, en dos, y 7 años en el servicio público en directa relación con la pequeña agricultura. Eso, apoyando y ayudando a la gente, es que uno se da cuenta de las diferencias que existen en cada sector, en este caso de la agricultura, y además en la ciudad, cuando yo viví 30 años de mi vida en la población modelo, hoy día resido en Santuario de la Laguna, en Valle Volcanes, y ya se ve diferencia de sector. Por eso uno se da cuenta que la ayuda no llega a todos y debiera de ser para todos. Si alguien quiere hacerme alguna pregunta, porque el detalle más de lo que es la comuna lo vamos a ver en un Zoom directo de otros levantamientos con los sectores que me faltan de Puerto Montt, especialmente con los sectores rurales, que ahí hay que hacer la visita en terreno cuando acabe un poco la cuarentena. No, antes de que empiece, Yanita. Sí, Marcos. No, mira, antes de que empiece la actividad y se conecten los candidatos a la constituyente para poder conversar, yo quiero felicitarte por la iniciativa, porque juntar entiendo que quienes van a participar son Marco, Juan Luis Osa, ya, Juan Luis, ya, Terín Montelegre ya la Katy, ya. y la Patricia Sanzana. Ya, bueno, los cuatro son abogados con distinta formación, distinta experiencia, y yo creo que va a ser, cada uno con su óptica, va a ser muy ilustrativo para todos contar cuál es el proceso que viene que va a ser la elección paralela al mismo día que los concejales, como es tu caso, como la elección de alcaldes y de gobernador regional. Pero la tarea que van a tener los constituyentes va a ser enorme para el futuro del país, porque van a definir las reglas del juego ojalá por varias décadas. Vamos a ver si se logra establecer
un rayado de la cancha que pueda hacer dar alguna estabilidad a nuestro país. Sí. Así que, ante cualquier cosa, desde Chiloé, desde Putemun, en el cruce con Rilán, solo quería felicitarte y saludar a varios amigos que veo aquí conectados. Un abrazo. Sí, decirles que gracias Marco, este es un proceso que nos compete a todos hoy en día. Todo ciudadano chileno tiene derecho a estar presente con sus dudas, consultas, problemáticas en cuanto a la redacción de la nueva Constitución, partiendo de la base de preguntar de que si la Constitución se puede escribir desde cero o no. Aquí efectivamente hay gente de Chiloé, de Palena en este Zoom y de Puerto Montt. Así es que los invito o a escribir sus dudas en el chat o a escuchar primero lo que se va a preguntar para que en honor al tiempo y a la eficiencia seamos eficientes en el tiempo que tenemos, se haga un poco la tos. Bienvenidos. Yasna. Sí. Hola, Juan Ramón. Hola, hola. Bueno, yo te estoy hablando desde Ancud. Muy bonito Ancud. Correcto. La verdad que, bueno, igual todas las propuestas que tú, en este caso, estás levantando, sí, también son súper interesantes. Es muy parecido a lo que pasa acá. Ya, en los últimos 20 años, es una lástima que las autoridades que hemos tenido, en este caso, administración tras administración, no se materializan todas las promesas o en este caso los proyectos emblemáticos que debería tener esta comuna. Así que en este caso va a ser súper importante lo que nosotros también como ancuditanos o como chilotes, porque el otro amigo era de Castro, podamos también alcanzar a captar como para replicar quizás también con un tema de asociatividad de repente entre quizás hasta municipios, algún departamento. Sí, se hace. Acá en Chiloé en este momento igual un problema grandote es el tema de la basura, un vertedero que se supone que era ilegal, ahora se dice de que salió un fallo que estaba todo en orden. Realmente los vecinos están totalmente en contraposición con la administración y también todos corriendo el riesgo de la contaminación. Así que yo creo que acá como isla tenemos que unirnos todos, quizás como región, sacar desde la capital regional las ideas que nos apoyen a las comunas más chicas, por el hecho de la expertise que hay en el sentido de tantos profesionales ahí en Puerto Montt. Así que voy a estar atento a lo que... Efectivamente, sí, yo comparto contigo de que tenemos que apoyarnos como región y sacar las ideas de todos lados. Ahora, así como ustedes pueden sacar ideas de proyectos o de problemáticas resueltas que nosotros podamos lograr en una nueva administración, nosotros también podemos sacar de ustedes. Así es que esto es un trabajo en conjunto, existen proyectos que uno puede hacer, se firman convenios entre municipios, claro, y se apoyan mutuamente. Claro. Bueno, yo creo que como ya los tiempos, decimos todos, ya están cambiando hace mucho rato, yo creo que es el momento como para empezar a cimentar esto de una vez por todas, porque generalmente acá en esta zona, cada municipio o cada ciudad piensa que es una rivalidad, o sea, quién avanza más, pero no siendo nosotros mismos solidarios o tratando de trabajar en forma asociativa.
que es lo que siempre nos va a llevar a, obviamente, a tener mejores dividendos todos en conjunto. De forma individual, claro. Si trabajas de forma colectiva, después los beneficios son individuales. Exacto. Eso hay que lograr. Muchas gracias, Juan Ramón. Vale. Vamos a saludar a nuestros constituyentes que ya están en la plataforma. Vamos a pedirles que se presenten primero. Vamos a pedirle a Patricia Sanzana que se presente, por favor, que nos diga a quién representa, si trabaja en el Estado, quién la apoya, por qué se presentó. Un pequeño resumen. No más de 2 minutos, Patricia. Bienvenida. Hola, Yasna. Gracias por la invitación. Es mi primer Zoom colectivo con otros constituyentes, así que estoy muy contenta. Mira, para los que no me conocen, soy abogada, chilota, vivo en el sur desde siempre, la verdad. Tuve muchas oportunidades de irme a Santiago, pero siempre sentí que tenía que volver. Creo que la imagen del mar, estar cerca del mar, era algo que no podía superar estando en Santiago. Y la motivación, mira, fueron muchas las razones por las cuales me motivé a decidir empezar esta como es una aventura, porque es primera vez en la vida que me someto al escrutinio popular a una elección. Y yo te diría que cuando vi que se iba a escribir una constitución en paridad, y vi algo que pocas veces se ve en el Congreso, que es un espíritu colectivo. Vi mujeres parlamentarias de todos los colores políticos trabajando por el proyecto de la paridad. Me pareció que era una instancia en la cual uno no se podía restar, que había un sentido colectivo en eso, muy importante. Y por otra parte, y debo decir que en ese sentido es primera vez que se va a escribir una constitución en esos términos, en paridad de género. Y por otra parte, también es histórico en este país que se escriba la Constitución como desde abajo, construyendo desde abajo hacia arriba, ¿verdad? Normalmente los textos legales vienen redactados en comisiones de expertos, y aquí se va a expresar una diversidad que tiene que ver con el Chile de hoy, con distintas sensibilidades, gente que aparece queriendo ser constituyente, tal vez porque están muy orientados a un derecho muy específico que quieren defender, pero en definitiva vamos a tener que aunar fuentes, y yo creo que lo que quiero ser es un puente y colaborar y contribuir a que podamos trabajar en equipo. Yo creo que se va a requerir un trabajo en equipo. Muy bien. Muchas gracias, Patricia. Vamos a dar la bienvenida a quienes se han ido incorporando en este momento. Y vamos a saludar a nuestra segunda invitada mujer, Catherine Montealegre. Por favor, Katy, indícanos a quién representas, si trabajas en el Estado, quién te apoya. Un pequeño resumen de no más de 2 minutos, por favor. Hola, Yasna. Oye, me disculpan por la tardanza, tenía un poco de problemas con la conexión. Aprovecho de saludar a todos quienes están presentes. Estoy conectada al teléfono, así que no puedo verlos a todos, pero les envío un gran abrazo. Yo soy Catherine Montealegre, soy abogado de profesión, soy hija de agricultor, orgullosa hija de agricultor, orgullosa defensora de los principios de inspiración cristiana, defensora de la libertad, de la vida, del que está por nacer también. Y hoy vengo a asumir el desafío de ser convencional constituyente porque tengo la certeza de que hoy en día se necesitan liderazgos jóvenes, liderazgos que traigan renovación y que puedan defender fehacientemente ciertos principios. Yo hoy en día presto servicios, sí, a un servicio del gobierno, que es el servicio de cooperación técnica, Cercotec, pero no trabajo directamente con ellos, pero sí presto servicios como abogado. Me ha gustado mucho el trabajo que hemos realizado porque ciertamente puedo estar muy cerca de la ciudadanía, conversar con los emprendedores que en este momento lo han pasado súper mal. Así que eso, agradecida de la invitación. Además también presto servicios como abogado de manera particular, así que feliz con la profesión que elegí y con lo que me dieron mis padres para poder hoy día ser profesional. Gracias, Yasna, por la oportunidad de estar acá también. Muchas gracias, Catherine.
Vamos a saludar a Juan Luis Osa. Por favor, Juan Luis, tienes 2 minutos. Muchas gracias, Yana. Muchas gracias a los concurrentes a esta reunión. Un saludo cordial a Patricia, a Catherine y a Marco. Un placer estar juntos. Mi nombre es Juan Luis Sosa, soy historiador, soy profesor, y tengo una larga historia de vida con Chiloé, con Talcahué, con Tenaún, con Kikaví, Kemchi, esos son mis barrios chilotes. Y he dedicado parte importante de mi vida a estudiar las constituciones a lo largo de la historia de Chile, a lo largo de la historia latinoamericana, y más especialmente el funcionamiento práctico de las constituciones, ¿no? De hecho, hace un par de meses publiqué un libro que se llama Chile Constitucional, que recorre la historia de Chile desde la mirada de las constituciones, desde la mirada de los procesos constituyentes. Pues estoy convencido que el proceso actual, lo que estamos viviendo hoy como sociedad, como generación, tiene que tener un pie en el pasado para poder replicar todo ese aprendizaje, todo aquello que hemos construido a lo largo de 2 siglos de vida, pero también un pie muy firme en el futuro, ¿no? Al final de cuentas, las constituciones son pactos que unen a los muertos, los vivos y los que están por nacer, son pactos intergeneracionales. Me parece que mi labor como académico, como profesor, historiador, he tenido la suerte, la verdad, de poder estudiar muy detenidamente las constituciones y los procesos constituyentes. Así que muy contento de poder estar acá con ustedes, de poder representarlos en la convención. Ojalá, creo que estas instancias participativas son las que necesitamos para efectivamente representarlos de buena forma en esa gran instancia nacional, esa gran instancia de conversación, de debate, de parlamento que será la Convención Constitucional. Muchas gracias, Juan Luis. Y por último, damos el pase a Marcos Emilfork para su presentación de 2 minutos, por favor, Marcos. Se me había olvidado el micrófono. Dicen que los últimos serán los primeros. Gracias, Yana, por la invitación. También un saludo muy cordial a Juan Luis, a Patricia, por cierto, a Catherine, a todos los que están acá. Ahí veo a don Juan Ramón, que está con cámara, Maritza, mucho gusto conocerla, también a usted, don Francisco, bueno, Marco Velázquez y otras personas más. Estoy muy contento de poder estar acá y tener la oportunidad también de participar en estos encuentros con la ciudadanía, con las personas, que me parece que son fundamentales, sobre todo en un proceso constituyente como el que estamos comenzando. Nosotros no somos constituyentes todavía, somos candidatos a serlo, así que tenemos la esperanza recién de poder quizá llegar a poder escribir la Constitución. Yo me presento, soy Marcos Emilfork, ex fiscal regional de la región de los Lagos, profesor universitario, aquí en la Universidad San Sebastián de Patagonia de Derecho. No trabajo en el Estado, trabajé en el Estado porque fui fiscal, pertenecí al sistema de justicia durante 15 años. Estuve antes en Santiago y vivo en la región, y me radiqué en la región hace 9 años. Me tocó recorrerla de punta a cabo una y otra vez. Desde que yo en Futalufú me tocó el aluvión de Santa Lucía. ¿Se acuerdan del vertimiento de salmones en Faro Corona? Que si quieren hablar, podemos hablar de eso. Todo lo que significó esa tragedia ecológica del vertimiento de salmones en Faro Corona y todo lo que pudimos hacer ahí y lo que nos impidieron hacer ahí. Soy independiente, soy ciudadano y quiero participar en el proceso constituyente. Además soy buzo, ¿verdad? Me dedico a limpiar el medio ambiente submarino con buzos mariscadores, juntamos una vez al año y hacemos un encuentro en un club que nos llamamos Los Cangrejos, porque sacamos toneladas de basura del mar, porque al menos yo estoy cansado de que el mar se siga contaminando. Yo amo el mar. Y también tengo una fundación que se llama Fundación para la Justicia, donde de manera muy modesta y muy humilde tratamos de ayudar a víctimas que no tienen a nadie, que están abandonadas y han estado abandonadas por mucho tiempo por el Estado. ¿Y por qué quiero ser constituyente? Yo tengo que trabajar para vivir, como todos los chilenos, tal como usted, doña Maritza, como usted, don Juan. A mí no me llega un sueldo y la pandemia a mí me ha provocado muchos problemas también. No sé si a ustedes les pasa, pero
Ha sido un gran problema el generar los recursos ahora en pandemia. Hoy día había una protesta, ¿verdad?, ya por los comerciantes también, en distintos puntos de la isla. Pero dije, es tan importante para la vida de todos nosotros, es tan importante para Chile, esto de escribir esta nueva constitución, este libro, que no me puedo restar. Como ciudadano, como papá, como buzo, como profesor, como abogado, como magíster en Derecho Constitucional, etc. No me puedo restar. Como un ciudadano que vive en regiones, como un ciudadano que vive acá, como un ciudadano que conoce Chiloé y que sabe de sus carencias y de sus postergaciones, etcétera, etcétera. Y por eso quiero ser constituyente. Porque también creo que tengo la posibilidad, y todos tenemos la posibilidad, de escribir cómo vamos a construir este nuevo Chile. Ha habido un Chile y hay una posibilidad de escribir uno nuevo, que lo escribamos todos nosotros, pero hay solamente una oportunidad de hacer esto, que es en el proceso constituyente. En los otros, la papeleta va a ser gigante, digamos, ¿verdad? Y los otros cargos usted puede darle el voto después o no al alcalde, al concejal, lo cambiará. La Constitución no la va a cambiar. Por lo tanto, hay una oportunidad de hacer esto bien. Y eso es lo que me motiva. Me motiva cuando miro a mi hijo y me motiva cuando me acuerdo de todo lo que vivió en esta región durante 8 años como fiscal regional, con las víctimas, con distintos temas, algunos muy sociales, ¿verdad? Y que quizás tengamos la oportunidad de conversar hoy día. Gracias, no sé si Marcos. quedó clara la presentación. Gracias, Marcos. En honor al tiempo, vamos a limitar las respuestas a las preguntas. Así es que yo los voy a interrumpir si se pasan del tiempo, ¿ya? Voy a hacer unas preguntas dirigidas y vamos a dar, no sé, unos 4 minutos por candidato para responder. Ya, la primera pregunta la voy a hacer para la candidata Caterine Montealegre. En el artículo número 1 de la Constitución Política contiene la obligación del Estado como garante del bien común. ¿Qué cambios usted haría a este artículo para que el Estado sea una institucionalidad de bienestar social en términos un poco más concretos de los que existe hoy? Gracias. Me parece muy buena pregunta, sobre todo considerando que el artículo primero es uno de mis artículos favoritos de la Constitución Política de la República actual. Yo creo que quienes han tenido la oportunidad de poder leerlo, es un artículo que parece un poema realmente. Para quienes tuvimos también el privilegio de defender estos artículos durante el tiempo previo, digamos, al plebiscito constitucional en donde se determinó si la ciudadanía chilena quería o no una nueva constitución, pudimos reunirnos con distintos dirigentes, con distintas agrupaciones para poder determinar efectivamente qué es lo que se buscaba y qué era lo que se buscaba también a través del cambio constitucional. Como lo hemos visto acá y lo hemos visto en un sinnúmero de conversatorios y de diálogos en donde se ha planteado la idea del cambio constitucional, vemos que la ciudadanía lo que demandan son ciertos cambios sociales en los cuales buscan una mejoría para sus situaciones, digamos, individuales. El mejorar las pensiones, ¿cierto? El mejorar la salud, el mejorar la educación. Y muchas veces cuando uno explica que en una constitución se encuentran los pilares fundamentales o las reglas más elementales para que se pueda construir desde ahí una sociedad mucho más justa, la ciudadanía aún comprende que si bien es o no necesario un cambio constitucional, sí o sí también tienen que haber esfuerzos y voluntad política para llevar adelante también las políticas públicas y las leyes necesarias para poder cambiarlo. Y en razón de la pregunta que tú me planteas, Yana, hoy nuestro artículo primero establece lo que se ha denominado un Estado, digamos, subsidiario, ¿cierto? Pero también establece el principio de servicialidad, en donde el Estado debe estar al servicio de la persona humana y no al revés. Y nosotros como equipo, y yo como candidata convencional constituyente, creo que es importante un poco transparentar las posturas que uno tiene, porque yo veo quizás
muchos buenos sentimientos en distintas candidaturas a convencionales constituyentes, pero creo que hoy en día la ciudadanía lo que busca es que las personas hagan política con la verdad y que le indiquen cuáles van a ser las ideas que van a defender en una convencional constituyente. Y creo que en ese sentido, hoy en día debemos luchar ciertamente por un Estado que esté al servicio de las personas, un Estado que premie el mérito y que no esté constantemente premiando los privilegios, que no perpetúe privilegios y que no incentive a la ciudadanía a seguir constantemente estando en una situación de vulneración para obtener mayores beneficios y no avanzar. Todo lo contrario, lo que queremos lograr es que personas como mi papá, que es agricultor, como los pescadores, como personas que son emprendedores, el día de mañana no tengan miedo a formalizarse, por ejemplo. No tengan miedo a educarse un poco más en ámbitos, digamos, de tecnologías, en establecer nuevas políticas digitales para sus negocios, en avanzar a paso firme en una modernización que les permita seguir avanzando también en sus distintos emprendimientos. Y yo creo que hoy en día eso es lo que debería un Estado estar propendiendo, a establecer un Estado que le otorgue las condiciones necesarias a cada individuo para poder establecer su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto también claramente a los derechos que esta Constitución va a establecer. Y creo que en ese sentido, vuelvo a reiterar, creo que no queremos más personas estancadas con la búsqueda de ciertos beneficios, sino por el contrario, queremos que las personas avancen y que la movilidad social no solo sea, como ha sido en los últimos tiempos, ¿cierto?, en que se disminuyó la pobreza de un 7,8, o sea, de un 50 a un 7,8% en los últimos 30, 40 años, sino que queremos el día de mañana que esta clase media pueda tener muchas más oportunidades de trabajo, oportunidades educacionales, etcétera. Lo digo como una persona que viene de una familia de esfuerzo, y en ese sentido creo también que hay que poner el ojo en el estado de bienestar que hoy en día se establece como un ejemplo para la sociedad chilena, sobre todo porque estos estados hoy en día están con una deuda pública que no da abasto y que lo único que está generando es mucha más pobreza en los distintos países. Muchas gracias, Catherine. Candidato Juan Luis Osa, por favor, ¿cuál es su postura para crear una efectiva regionalización y descentralización? ¿Cómo lo haría en la nueva Constitución? Muchísimas gracias, Yana. Me parece que esa es la gran pregunta que vamos a estar conversando, que discutiendo, no solo en la región, sino también en la Convención Constitucional. Déjenme partir un poquito de atrás. Generalmente, los dos grandes procesos de regionalización que ha tenido la historia de Chile, en la década de 1920 y en la década de 1970 y 1980, terminaron centralizando más que descentralizando. Al final de cuentas, lo que se crearon fueron grandes regiones, efectivamente se dividió al país en distintas regiones, pero esas regiones terminaron centralizando a su vez en sus respectivas capitales regionales mucho poder, tanto económico como político. ¿Y por qué es eso? En particular porque se ha tendido a confundir dos conceptos que son similares pero que no necesariamente significan lo mismo. Por un lado está el territorio unitario, nosotros somos un país unitario, ¿sí? Sin embargo, se ha confundido la palabra unidad, con la palabra centralización. Y la verdad es que puede existir un país unitario, unido territorialmente, que no necesariamente derive en una centralización administrativa. Y ese ha sido, creo yo, el gran problema que ha enfrentado el país en esta materia. Somos un país unitario, pero además demasiado centralizado. ¿Qué es lo que yo creo que deberíamos hacer en la Convención Constitucional? Creo que deberíamos seguir siendo un país unitario, pero avanzar fuertemente en la descentralización. No creo, en ese sentido, que el federalismo sea una buena idea para el país. Tenemos una larguísima tradición, una larguísima historia que nos presenta al país como una división unida, unitaria, ¿no? Pero sí creo, y estoy convencido de esto, que debemos implementar políticas de descentralización para lograr mayor autonomía política y mayor autonomía presupuestaria. Ojo que la palabra autonomía es la que estoy utilizando, no es la palabra independencia, ¿no? Si fuéramos independientes, entonces terminaríamos siendo un Estado federal, ¿no? Más concretamente, creo que llegó la oportunidad ahora de verdad de que la nueva Constitución discuta detenidamente cuál va a ser el rol de las municipalidades y cuál va a ser el rol de los gobiernos regionales y de qué formas ambas instancias, la municipalidad y el gobierno regional, van a tener presupuestos internos para poder ser
gastados internamente, ¿no? Creo, y esto es algo que Juan Ramón decía al principio, creo que estoy convencido que las municipalidades más ricas deberían ayudar a las municipalidades con menos recursos. Tienen suficientes recursos como para redistribuir, ¿no?, sus ingresos. Creo que eso es una forma de descentralizar económica y políticamente. Y por último, hay mucho impuesto que paga la industria local que, sin embargo, no se queda en la región. Ahí hay una política pública concreta, directa, que va directo al presupuesto regional, que debemos modificar cuando discutamos la gran división territorial, que la entiendo, y esto es muy importante, no solo como una división política, sino sobre todo como una división presupuestaria. No va a haber una descentralización efectiva si no hay una descentralización presupuestaria. Muchas gracias, candidato. Candidata Patricia Sanzana, hay algo que nos hace ruido hace rato, que tiene que ver con el agua. ¿Qué opina sobre el derecho al agua y los derechos de agua? ¿Cómo lo haría en la nueva Constitución? El micrófono. Gracias, Yasna. A ver, lo primero que quiero decir es que quiero que se entienda, entiendo que invitaste gente, por lo tanto es importante que hablemos en una jerga que no es la típica de los abogados que estamos aquí presentes, sino que tratar de explicar en simple las cosas que a veces no lo parecen. Una cosa que creo que es importante decir como base es que a veces uno escucha mucho algo que se llama populismo constitucional, que es algo que yo creo que yo no voy a estar nunca dispuesta a hacer independiente del tema que me toque enfrentar. Creo que somos muchos los que estamos en esa línea de hacer un puente entre las expectativas que son muy grandes y traducirlas a una constitución que nos represente a todos. Alguien dijo por ahí que la constitución es como la puesta en norma de lo que es la cultura de un país. Entonces, en relación al agua, yo creo que es bueno hacerse la pregunta, ¿qué es lo que queremos? Probablemente lo que está más en boga en este minuto es querer asegurar el derecho humano al agua. De hecho, las Naciones Unidas lo consagró así hace muchos años atrás. Y para aquellos que no lo saben, es bueno que se sepa que a nivel legislativo chileno, el agua está consagrado como un bien nacional de uso público en una ley, en el Código Civil. Habla de todas las aguas, no distingue qué tipo de agua. Entonces, la pregunta es, y yo creo que ese es el tipo de discusión seria que vamos a tener los que lleguen a la Convención Constitucional, es si tenemos que consagrar constitucionalmente el derecho o el acceso al agua, o podemos usar los instrumentos que nos entrega la Constitución para asegurar y garantizar el derecho al agua. En esta región hemos vivido permanentemente, sobre todo en los sectores rurales, sobre todo en esta época, el tema de los camiones aljibes entregando el agua a los sectores que no pueden acceder al agua. Entonces, es evidente que es un tema que en esta región nos toca particularmente. Y ahí viene una idea que a mí me parece que es central, y es la función social que tiene que cumplir la Constitución. ¿Cómo hacemos eso? ¿Garantizando un listado eterno de derechos sociales? ¿O usando los instrumentos que nos entrega la ley también para garantizar esas demandas que tiene la gente? A mí me parece que tiene que ser compatible el derecho humano al agua con los derechos de agua que tú mencionaste a la pasada. Porque esos derechos de agua tienen que ver con algo muy importante, que también está garantizado en la Constitución, y es que quien tiene constituido un derecho a su favor, tiene un derecho de propiedad sobre él. Normalmente, las discusiones que hemos visto en este país se colocan en contraposición, los ricos, los pobres, los grandes, los pequeños. Y ese es un lenguaje que yo espero que en los debates constitucionales no tengamos, porque no es verdad, eso no es así. Por ejemplo, en esta región que tenemos un mar que es una de las actividades más productivas, extractivas en la pesca y en la acuicultura. Imaginemos que un sindicato tiene una concesión o tiene un área de manejo y tiene un derecho adquirido sobre eso.
¿Significa acaso que aquellos que propician que el derecho humano al agua tiene que estar por sobre los derechos adquiridos porque hay un derecho de propiedad sobre ellos, van a perder esos derechos o la posibilidad de trabajar esos que son bienes nacionales de uso público? Lo planteo como inquietud porque es muy fácil, es una prensa que gana muchos adeptos plantear todo en blanco y negro, Yasna. Y yo creo que el gran desafío que tenemos los que somos candidatos es explicarle a la gente en simple y hacer que estas expectativas, traducirlas en una realidad, pero una realidad que sea plausible. En lo particular, esa es mi postura en relación al agua. Gracias, Patricia. Marcos Emilford. ¿El proceso constituyente puede ayudar a solucionar los problemas, la problemática de seguridad pública que hoy día tenemos y la justicia? ¿Cómo? ¿De qué forma lo haría? En la nueva Constitución. Quisiera recordar, sí, una parte de la Constitución actual que estuvo en una pregunta anterior, que me parece que quizá, ¿verdad?, a propósito del artículo primero, y de esto que si alguien lo ha leído, pero ¿cómo comienza la Constitución actual? Es: las personas nacen libres, iguales en dignidad y derecho. O sea, esa primera manifestación que hace la Constitución actual, ¿te das cuenta de lo que está diciendo? Y aquí está el gran dilema, que eso no pasa. ¿Te das cuenta? La Constitución dice algo, a propósito del artículo primero, esa parte diciendo: las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Y la sociedad y todos nosotros hemos visto que eso no es así. Solamente hacer esa reflexión respecto a ese punto. Comparto con Juan Luis Osa también el tema del Estado unitario, digamos, y sería, digamos, me parecería descabellado, ¿verdad?, empezar a inventar cosas en términos de un Estado federal, ¿te das cuenta?, como el alemán u otro, pero sí quiero simplemente decir que me gustaría en algún punto hablar sobre la descentralización también. Y a tu pregunta, en relación con la seguridad, por cierto que sí. Por cierto que sí. La Constitución regula el poder público, la Constitución regula, de partida regula hoy día las policías. Las fuerzas de orden y seguridad pública están reguladas ahí. El sistema de justicia, los tribunales de justicia, la forma en que se designan los jueces, el Ministerio Público, la función preventiva, donde la radica, etc. La ausencia de las víctimas. La víctima no está en ninguna parte. En ninguna parte. Ni como sujeto de derecho, ni siquiera mencionada. De tal manera que sí, la Constitución puede dar un salto sustantivo a nivel de mejorar la seguridad de las personas, la seguridad pública, las libertades también, la libertad personal, etc. Toda esa regulación está en la Constitución. El punto es que finalmente la Constitución logre hacer carne lo que dice. Y eso es también un gran desafío aquí. Hoy día vemos que dice muchas cosas que no se cumplen. Y por eso va a ser muy importante, digamos, que el trabajo constitucional de los constituyentes sea muy fino a la hora de lo que se va a finalmente colocar ahí. A mí me interesa llevar a la víctima a la Constitución, la víctima como sujeto de derecho. A mí me interesa reformar el sistema de justicia y los tribunales de justicia y la forma de designación. Hoy día tienen los tribunales de designaciones políticas, por ejemplo. ¿Cómo se nombra un juez? Se nombra políticamente. ¿Hasta cuándo está? Hasta los 75 años. ¿Alguien le puede decir algo? No, nadie. Usted, don Juan, usted no puede decirle nada a nadie. No se puede decir nada. La Fiscalía, lo mismo. Claro, entonces son órganos que están creados constitucionalmente, que se denominan órganos extrapoder, pero que están fuera del control. Y otra cosa, es importante generar un mayor espacio de legitimidad democrática en la toma de decisiones públicas, incluso a nivel del sistema de justicia. Cuando se administra, todos los que nombran, todos los que deciden algo en la justicia es tremendamente importante, ¿eh?, desde toda perspectiva para la vigencia de los derechos de todos nosotros. Pero todas las personas que toman decisiones a cualquier nivel
de la justicia no tienen legitimidad democrática ni en su designación, ni en su mantención en el cargo, ni a nivel de los controles, ni de ninguna forma. Eso también tiene que mejorarse. Yo creo que todos nosotros los que estamos acá tenemos derecho a vivir tranquilos. Tenemos derecho a vivir y que el Estado cumpla su obligación de garantizarme que yo no soy el que tengo que estar encerrado de los delincuentes. El Estado y el contribuyente y todos nosotros que cuando compramos el pan pagamos el IVA y que pagamos impuestos, tenemos derecho a que el Estado, a través de sus organismos, cumpla su tarea de que yo pueda trabajar, de que mis hijos puedan ir al colegio y no vivamos con el temor de que mi hija va a ser violada, de que nos van a asaltar, de que voy a salir y voy a encontrar mi casa desvalijada, que hay un rol del Estado que tiene que cumplirse y que el ciudadano, si es que así lo hacemos en la Constitución, va a poder exigirle al Estado. Recordemos que la relación Estado-particular, la limitación del poder y la forma de exigibilidad es también un tema que está en juego en el proceso constituyente. ¿Cómo los que estamos escuchando acá, y yo como ciudadano hoy día, le puedo exigir al Estado que cumpla con su tarea? Hoy día no se le puede exigir. Hoy día existe impunidad pública. Impunidad pública. El ciudadano no le puede exigir nada a nadie. Eso tiene que cambiar. Y también me gustaría en algún momento quizás referirme a eso, en cómo vamos a terminar y dejar de decir, bueno, que el Estado está al servicio de las personas, y bueno, pero en realidad, ¿cómo vamos a hacer realmente que el Estado deje de estar al servicio del mismo Estado y sea tomado como un botín por parte de determinados, principalmente el poder? Gracias, Marcos. Vamos a dar pie a nuestro público en el Zoom, a que nos indiquen si quieren hacer alguna pregunta a algún candidato constituyente. Perdona, Yanita, ¿te faltó preguntarle algo a Juan Luis? ¿O yo me salté algo? Tú te saltaste, Marquitos. No, perdón. Señora Cecilia, ¿está por ahí? Sí. Hola. Hola, ¿cómo está usted? Y gracias por la invitación. Gracias a usted por participar. La señora Cecilia Guineo, díganos de dónde es usted para que la conozcan. Ya, soy Está de la sin cámara. Estamos sin cámara por el tema de el internet, que a veces le escucho medio cortado, pero espero que ahí logremos algo. Mire. Sí, la escuchamos bien. Primero, gracias por la invitación. Yo primera vez que participo en esto y bueno, y ahí estoy escuchando atentamente todo y hay mucho que decir, los tiempos son limitados, pero yo quiero hacerle una pregunta. Esto es para todos, porque la pregunta es, ¿se puede escribir la nueva Constitución en hoja en blanco? ¿Qué pasa con los tratados internacionales que tiene nuestro país y en qué nos afectaría? Juan Luis, ¿quieres contestar? Sí. Muchísimas gracias, señora Cecilia, por su pregunta, que creo que es absolutamente clave para entender cómo vamos a emprender este proceso y de qué forma creo podría terminar el proceso a mediados del próximo año, del 2022. En mi libro, que les contaba que yo publiqué hace un par de meses, que se llama Chile Constitucional, argumenté y creo que comprobé que Chile tiene una larguísima tradición constitucional, una larguísima historia constitucional, y que esa historia constitucional, ese aprendizaje de los últimos 2 siglos, pero más efectivamente de las últimas 3 décadas, lo tenemos que poner al servicio de la generación de las personas, hombres y mujeres que van a redactar la nueva Constitución. Si bien vamos a partir de una hoja en blanco, efectivamente, concretamente, porque vamos a redactar una nueva Constitución, de eso no cabe duda, materialmente es una hoja en blanco, no tenemos que entender el concepto de hoja en blanco como sinónimo o como si fuera igual de foja cero. No creo que el país tenga que partir de nuevo.
No creo, por decirles algo, y aquí me perdonarán mi obsesión con la historia, porque soy profesor de historia, no estamos en 1810 creando el país nuevamente. Tenemos una larga tradición, un largo aprendizaje que lo podemos poner a disposición, insisto, de la nueva generación que va a redactar la Constitución. Respecto a los tratados, otro punto sumamente relevante. La última parte de la Constitución actual, que introduce las reformas constitucionales que permiten esta nueva Constitución, plantean muy firmemente que la nueva Constitución debe respetar los tratados internacionales. Y eso tanto en términos económicos, políticos, como también de derechos humanos, ¿no? El país se ha subordinado a distintos tratados internacionales porque pertenece a una comunidad política internacional. No puede ser de otra forma. Y me parece muy bien que la nueva Constitución vaya a respetar esos tratados internacionales, porque otra vez demuestra que el país no vive solo, sino que vive en comunidad, y que además no estamos empezando nuevamente, en este caso, la relación entre nuestro país y los países vecinos. En resumen, tenemos una oportunidad de hacer una nueva Constitución, que esa Constitución sea buena, se haga carne, como dice Marco, pero para eso tenemos que ser deferentes con el aprendizaje de los últimos años. No es borrón y cuenta nueva, es crear desde lo conocido con el objetivo de mejorar. Muchas gracias, Juan Luis. ¿Alguien más quiere hacer una consulta? Jaime. Buenas tardes, no sé si me escuchan bien. Se escucha perfecto. Buenas tardes a todos, mi nombre es Jaime Moyano, soy de Puerto Montt, soy buzo, y quería consultar respecto a algo que mencionó ahí algunos de los candidatos, que respecto al tema de la descentralización, ¿cómo podemos garantizar la descentralización a través de la Constitución? Esta pregunta se la quiero realizar a don Marcos Eminford. Bueno, algo tocó ya sobre el tema, ¿verdad? Juan Luis Ossa, digamos. Y a ver, basta darse una vuelta por Chiloé y por Palena para darse cuenta de que no existe ni desconcentración ni descentralización. Recuerdo como ejemplo solamente, ¿verdad?, que no había servicio médico legal en la isla de Chiloé, que en Chiloé, si atropellaban a una persona, como no había sección de investigador de accidentes de tránsito, podía estar en la calle, fallecida por horas, en espera de que llegaran los recursos de Puerto Montt, en circunstancias que eso no sucede ni en Santiago ni en Puerto Montt. Lo mismo sucede con la basura, lo mismo sucede con la conexión vial, hoy día la doble vía, sin duda un tema importante, y con muchas otras cuestiones. Entonces, el tema es hacerlo en serio. Hace un par de años se hizo una reforma constitucional que incorporó los gobernadores regionales y va a haber una elección ahora sobre gobernadores regionales. ¿Saben lo que es? Es música. No es desconcentración, es simplemente como una señal, ¿verdad?, en términos de que es una apariencia de que va a haber descentralización. No es real. Frente al gobernador regional, que va a ser el jefe del gobierno regional, finalmente un administrador más, va a estar un delegado presidencial regional y un delegado provincial. ¿Y cuál es el problema? Que se replica el centralismo. Aquí, para comprar un lápiz BIC hay que llamar a Santiago, en Puerto Montt. Para contratar a alguien, no sé, a los que son funcionarios públicos acá de los candidatos, ¿verdad?, seguramente esa decisión no se tomó acá. Y tampoco se tramitó acá. Acá no se contrata, acá no se decide prácticamente nada. Y eso tiene que cambiar fuertemente. Y la descentralización entonces no solamente puede ser a nivel regional, sino que tiene que hacerse a nivel provincial y, como decía algunos de otros candidatos, también a nivel comunal. Tiene que ser una centralización marcada políticamente, con una autonomía política importante, con una autonomía presupuestaria o fiscal importante, pero también con una autonomía administrativa importante, en términos de que determinados servicios públicos, la orgánica del Estado también se desconcentre de Santiago y puedan tomarse las decisiones aquí. Y también, no solamente acá en Puerto Montt, sino que
en Castro, en Ancud, en Palena. Mientras eso no suceda, la postergación de las provincias que están más alejadas de las capitales regionales y la postergación de la región de respecto a Santiago va a continuar. Y eso sí se puede cambiar en la Constitución. En la Constitución precisamente está regulada la división político-administrativa y un sinnúmero de otros temas vinculados a el centralismo y a la concentración del poder en Santiago. Y eso lo vemos y tiene manifestaciones en distintas áreas. No me voy a extender más, pero precisamente eso es uno de los pilares que sin duda tiene mi candidatura como constituyente. Marcos. ¿Tenemos a alguien más con consulta? Yo quiero hacer una consulta. Juan Ramón. Bueno, escuché a Juan Luis Goza, que tiene, no sé si es de acá de la isla o es el apego, como dijo, que le tenía a algunas comunas y sectores de acá de Chiloé. La señora Patricia Sanzana, sé que es ancuditana, conocí muy bien a su papá cuando fue concejal y como empresario. Gran personaje ancuditano. El hecho de que ustedes tengan alguna afinidad con Chiloé nos permite en esta nueva constitución, de una vez por todas, quizás, o de alguna forma peleándola, se pueda reconocer a Chiloé con toda la historia que tiene, porque siempre, como se dijo delante, Chiloé es como el patio trasero de Puerto Montt. Hasta ahí llega Chile, cuesta mucho que acá en Chiloé hayan garantías, si bien se están haciendo un par de hospitales en este momento, pero después el problema va a ser que van a faltar profesionales y vamos a quedar como menos en las mismas. Se peleó mucho con el tema del puente, no se hizo un plebiscito, gente acá estaba en una contraposición, un parque eólico, tampoco hubo una consulta ciudadana. Entonces, a Chiloé, ¿hasta cuándo se le empieza a respetar? ¿Hasta cuándo se le empieza a reconocer toda la historia? Hace unos días atrás estuvimos de aniversario, la anexión de Chiloé, fuimos el último reducto español. Todos los años celebramos también la anexión, o en este caso la toma y posesión de Magallanes gracias a la goleta Ancud. Y nada de eso se logró plasmar en el Ministerio de Educación para que salga en la historia de Chile. Entonces hay una tremenda deuda del Estado con Chiloé. Nos deben la mitad de Chile. ¿Y hasta cuándo nosotros podemos lograr tener ese reconocimiento? No sé si en esta nueva constitución nuestros representantes van a poder tener esa voz para poder pelear algo para nosotros. Gracias. Yasna, me gustaría contestar. Patricia, ¿sí? Sí, Patricia. Sí, yo entiendo ese sentimiento, Juan, y yo creo que toda la gente, fíjate, no solamente la gente del sur, no solamente los chilotes, yo creo que la gente de regiones en general, yo creo que hemos tenido un centralismo tan abrumador que es parte del reclamo ciudadano. Los chilotes en particular lo sentimos porque somos una isla y porque todo llega más tarde a Chiloé. Y es curioso que usted lo mencione porque fíjese que una vez que hace muchos años, cuando tuvo un reconocimiento que fue por los lectores del diario La Estrella, me acuerdo que un señor, ni siquiera de Ancud, un señor en Castro, yo fui a cargar una camioneta a un local donde vendían insumos agrícolas, y me dijo, ¿usted es la señora Patricia Sanzana? Sí, digo yo, me dice, yo voté por usted en La Estrella. Y me dice, ¿sabe por qué? Porque Chiloé nunca hace noticia por cosas buenas, siempre nos postergan, y que aparezca un chilote y que lo elijan, a mí me emociona.
Y me llamó la atención porque se supone que los acubitanos con los castreños, ¿no es cierto?, que los come Luchi, los come Jibia, y las diferencias como que las hemos tenido siempre. Pero ahí vi como el atisbo de una sensación de ¿hasta cuándo nosotros estamos postergados? No me gusta hablar como de somos los pobres postergados. Yo prefiero enfocarme en las soluciones. Y creo que se habló recién de regionalización, creo que Juan Luis lo dijo. Y yo creo que hay una herramienta muy poderosa, ¿ya? ¿Cómo hacemos que las regiones se sientan actores, no pasivos, de algo que se decía en Santiago, sino que reales de las regiones? El poder en las regiones, ¿cómo lo llevamos? Y a mí se me ocurre, además de todas las cosas que comentaron los demás candidatos, se me ocurre que probablemente una de las herramientas más potentes, Juan, va a ser municipios poderosos. Se le entregan muchas herramientas a los municipios y no se le entrega recursos. Eso tiene que cambiar. Pero paralelamente a eso, a mí me preocupa eso también. Porque a la vez, los mayores niveles de falta de probidad en el aparato estatal están en los municipios. Entonces es súper difícil la respuesta. No es fácil. Ese es el tipo de desafíos a los que nos vamos a encontrar. Es un equilibrio. Tenemos que entregarle más herramientas, más atribuciones, pero también tenemos que ser capaces de fiscalizar que eso no se gaste de mala manera. Y yo creo que ahí vamos a tener un trabajo, probablemente los que lleguemos ojalá a la constituyente, de trabajar en equipo con la visión también, porque uno no trae la verdad absoluta, pues Juan, tenemos que integrarnos con las otras voces, con lo que le pasa a otras regiones también. Me parece que por ahí va un atisbo de respuesta. Solamente Gracias, una Patricia. una acotación nada más. Bueno, lo que acaba de decir Patricia, cada vez que asumía un gobierno nuevo, hablaba de descentralización. Eso nunca ha pasado. Así es que espero que con ustedes podamos lograr algo. Gracias, Juan Ramón. Vamos a dar el pase a la última pregunta de nuestro asistente. Se la vamos a dar a Lucas Elgueta. Lucas, ¿estás por ahí? Sí, hola. Voy a prender la cámara ahí para que me vean. ¿Me veo bien? Sí. Hola, ¿qué tal? Me presento, soy Lucas Elgueta, soy estudiante de Derecho de tercer año aquí en la Universidad San Sebastián y mi pregunta la dirijo a Catherine. Bueno, es sabido que en Chile la imputabilidad penal se produce a partir de los 16 años. En su momento, cuando se indicó esto, existieron diversos fundamentos de por medio y hoy está muy en boga respecto a esa misma edad, incluirla quizás en el derecho a sufragio en cuanto a ciudadanía, si considerar como ciudadanos a los que son mayores de 16 años, modificar que la edad actual que se indica que es 18 años. En primer lugar, tú me podrías decir eso se puede hacer, y lo otro es, ¿tú crees que sería lo adecuado? Porque ha estado muy en boga, sobre todo por la génesis que tiene esta creación de la nueva Constitución, porque todo ha estado muy en la tendencia que fue producida por los jóvenes. Entonces, ¿se puede? ¿Y tú crees que debería hacerse? Esa es la pregunta. Oye, Lucas, agradezco mucho tu pregunta. Yo soy vicepresidenta nacional de las nuevas generaciones de la UDI hace ya un año. Hoy en día formo parte de la directiva nacional y la verdad es que me agrada mucho cuando veo a jóvenes que tienen todo ese entusiasmo de poder contribuir, de poder hacer preguntas, de poder entender muchas de las cosas que suceden en nuestro país y sobre todo de poder contribuir con su opinión, con su trabajo, y en eso me suma un poco de lo que se ha dicho durante todo este panel en cuanto a que, claro, la Constitución puede establecer muchas cosas que hoy día no se cumplen y que el día de mañana se los doy por firmado, tampoco se van a cumplir a menos que se haga un trabajo colaborativo entre los distintos sectores del país, entre los distintos, digamos, protagonistas a nivel político, a nivel de sociedad civil, que puedan contribuir mancomunadamente para poder
realmente llevar soluciones a las familias de mucho esfuerzo, a los sectores más aislados. Tenemos muchas islas en Chiloé que todavía están luchando con problemas de conectividad, de poder determinar cómo sus hijos van a ir a las escuelas en Futaleufú, de cómo digamos, las mamás van a poder tener a sus hijos. Hoy en día no existen médicos ni personal médico que pueda atender partos en Futaleufú, y tienen las mujeres que ir a tener a sus hijos y atenderse ante enfermedades graves a Argentina o en Puerto Montt. Esas cosas no pueden seguir pasando. No puede seguir pasando que en Ancud, en Maullín y en distintas comunas de nuestra región, los jóvenes como tú, Lucas, como yo, tengamos que salir de nuestras comunas y no podemos retribuir todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos llegado a hacer como profesionales, y poder retribuirlo a nuestras comunas, a las personas que forman parte de nuestras comunidades, que nos vieron crecer y que hoy en día no podemos contribuir. ¿Por qué? Porque en nuestras comunas no existe la oportunidad laboral para volver a retribuir con nuestra profesión en nuestras comunas. Pasa en Ancud y pasan en muchas comunas más. Cuando estuvimos en Ancud estuvimos hablando también con Ariro Caimapo y otros dirigentes hablando sobre este tema. Y creo que en razón de ello, hoy en día es necesario, y junto con lo que planteaba José Luis, Marcos y otros más que hablaban sobre la regionalización, creo que hoy en día es necesario hablar sobre una coherencia en la gobernanza multinivel, el establecer realmente políticas que tengan un equilibrio, tanto a nivel nacional como a nivel regional, y también con políticas a nivel local. Hoy en día vemos cómo las políticas que se establecen a nivel nacional no se condicen mucho con la realidad propiamente tal que tenemos en nuestras comunas. Nos reíamos hace unos días porque hablábamos con distintos emprendedores y empresarios que están con el tema de pasar a fase 2, pasar a fase 3, que muchas veces le dejan o no atender sus locales a través de las terrazas y le señalan, oye, no, pero no puede ser una terraza cerrada, tiene que ser una terraza abierta. Y yo digo, oye, estos gallos quizás nunca han venido al sur, porque aquí llueve como si tiraran jarros de agua. Es imposible atender en una terraza abierta. Entonces creo que hoy en día es necesario que las políticas públicas, que las leyes, que las medidas sean tomadas también con consideración a las políticas locales, a la realidad local, y eso se logra netamente teniendo los pies en el barro, el corazón en el servicio público, escuchando a la ciudadanía, y es por eso que nosotros hemos tratado de recorrer a lo largo de este tiempo lo más que hemos podido, cuando no hemos estado en cuarentena. Y finalmente, para contestar tu pregunta, Lucas, creo que hoy en día los jóvenes no son el futuro. A mí no me gusta cuando dicen, oye, los jóvenes son el futuro. No, los jóvenes somos el presente. Hemos sido criados por hombres y mujeres de esfuerzo, hombres y mujeres de bien, que nos han entregado principios y valores. Y con ello hemos querido siempre contribuir a construir un mejor Chile. Queremos tener opinión. Muchos de nosotros, y yo me incluyo, que formo parte de una juventud política desde muy chica, que partió haciendo dirigencia social y ventas en las ferias para poder hacer ayuda social digamos, con los adultos mayores, con los niños. Siempre teníamos ese anhelo profundo de cambiar este Chile, hacerlo mucho más justo y poder contribuir en lo que uno pueda, porque muchas veces los que menos tenemos todas las ganas de contribuir con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, con los que esté a nuestro alcance. Y creo que hoy en día es elemental que los jóvenes se tomen los espacios para construir un mejor país. En ese entramado creo también que es necesario que los jóvenes hoy entiendan que no solo existen derechos, que también existen deberes, y los jóvenes tienen que contribuir a Chile a través de la concreción de ciertos deberes como ciudadanos y también la concreción de ciertos derechos que pueden establecer mejorías para la ciudadanía en general. Pero ciertamente que el foco en establecer una mayor participación de los jóvenes puede ser muy buen, digamos, augurio para un país que hoy en día se está renovando, que las nuevas generaciones están tomando palco y están también tomando protagonismo de todo lo que está pasando, y eso es extraordinario. O sea, yo creo que no hay nadie que se sienta, no sé, mal porque los jóvenes hoy en día se estén tomando los espacios. Lo que sí creo es que esos espacios deben ser tomados para contribuir a la ciudadanía con responsabilidad y tomando en consideración no solo los derechos, sino también los deberes. Sean 16 años, sean 18 años, creo yo que independiente de la edad, se tiene que tomar en consideración en igualdad todas las oportunidades que se tomen y todos los espacios, tanto para sus deberes como para sus derechos en el ámbito penal como en el ámbito civil. Eso. Gracias, Catherine. Perdona, Yanna, pero solamente una aclaración para que no quede en el aire. La responsabilidad penal existe desde los 14 años, no desde los 16. Ya.
Gracias, Marcos, por la Sí, aclaración. la civil desde los 16 a los... Sí, sí, así es. Es que se había aludido Vamos a a la hacer responsabilidad penal. Sí, vamos a hacer una segunda ronda. Profe, ¿Quién? ¿Alguien quiere hablar por ahí? solo Marco, pedirle al profe Velázquez. de la Universidad San Sebastián de Puerto Montt que no considere ese concepto del alumno, porfa. Gracias. No. Gracias, Marco Ya Velázquez, por tu va a llegar a aporte. mis manos. Ya Oye, noté el nombre. y en eso solo aludir a una cosa, que creo que hoy en día también el cambio en el paradigma que se ha planteado en el último tiempo hace también alusión a lo que plantea Lucas y también lo que planteó Marco, de que hoy la ciudadanía, y lo dice Bascuñán Rodríguez, está solicitando mucha más participación del Estado, no solo para el resguardo de ciertos derechos, sino también para la intervención en la protección de esos derechos, mayor seguridad, mayor protección ante la vulneración de los derechos, no solo por parte del Estado, sino también por la sociedad civil. Solo eso, creo que hoy en día es indispensable establecer mayores soluciones para la seguridad en Chile. Gracias, Catherine. Vamos a hacer una última ronda de consultas, o sea, de preguntas, perdón, y va a ser la primera, esta vez vamos a comenzar con los hombres. Marcos Emilford. ¿Crees que se puede mejorar la protección del medio ambiente que hoy está garantizado por la Constitución? ¿Se puede mejorar? ¿Cómo? Tienes el micrófono cerrado. Por cierto que se puede mejorar. De hecho, la idea es que construyamos un país mejor a partir de mejorar todo lo que existe. Claro, hoy día está garantizado en el artículo 19, número 8 de la Constitución, ¿verdad?, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero todos los que estamos acá nos damos cuenta de que eso es también música. Existen zonas de sacrificio, pasó lo de Faro Corona, que eso fue increíble. No voy a ocupar tiempo ahora, pero un día sería interesante poder hablar de eso. Y claro, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, al tema de cómo los ciudadanos podemos exigirle al Estado el cumplimiento de los derechos que nos asegura a todas las personas. Recordemos que los derechos que están en el artículo 19, en la parte dogmática hoy día, y que el día de mañana van a estar, ¿verdad?, en la nueva Constitución, son derechos que se imponen frente al Estado, son derechos consustanciales a la dignidad y a la naturaleza humana, de tal manera que el Estado no tiene otra alternativa sino más que respetarlos. Y desde esa perspectiva, por cierto que se tiene que avanzar mucho en materia medioambital y protección medioambiental. Fíjate que hoy día no existe protección penal del medio ambiente. O sea, todos dicen, no, el medio ambiente, el medio ambiente, el medio ambiente. Nadie se ha preocupado de darle protección penal al medio ambiente. Existen dos normitas por ahí, aisladas, una al Código Penal, otra por allá de la ley de bosques, otra por allá de la ley de pesca, y con eso no se puede. Recuerdo acá, ¿verdad?, un caso paradigmático, ¿verdad?, en relación recordemos los Osorno, por la región, digamos, pero no el distrito, pero recordemos lo que pasó en Osorno con Esal. Río Clavito, con la contaminación del río que terminaron animales muertos, Faro Corona y muchos otros ejemplos. De tal manera que hay mucho que avanzar y de esto depende el trabajo de todos nosotros, digamos, y el futuro de nuestros hijos. El desarrollo sustentable tiene que estar garantizado en la Constitución. Por cierto, el progreso, el emprendimiento, el avanzar, pero empecemos a ponernos en serio a respetar la naturaleza, el medio ambiente y los recursos futuros de todos nosotros y sobre todo acá en ¿cómo se llama?, la región. Oye, hemos hablado mucho de hacia Chiloé y yo quiero recordar también, ¿verdad?, aquí a Puerto Montt, Cochamó, a Calbuco y por cierto a Maullín, acá las poblaciones Mirasol, Alerce, y que también, digamos, no han tocado preguntas, pero que tienen que estar también muy presentes porque también acá en Puerto Montt, digamos, y en todas estas localidades también seguramente hay mucho interés en el proceso constituyente. Gracias, Marcos. Antes de seguir con la pregunta para Juan Luis, estas preguntas están hechas desde la misma gente que está aquí y yo estoy siendo parte de la moderación para tener más o menos un orden, ¿ya? Para que ustedes sepan, son preguntas dirigidas, pero son hechas por ellos. Juan Luis,
¿cuál es la postura de equilibrar atribuciones entre el presidente y el Congreso? La eliminación de quórum supermayoristas para creaciones de leyes y de control de constitución preventivo del Tribunal Constitucional. ¿Se puede? Muchísimas gracias. Creo que es otra vez una pregunta absolutamente clave que va a tomar buena parte, creo yo, de la discusión constitucional y constituyente una vez comenzada la convención. Pareciera haber un cierto consenso que va de la izquierda a la derecha de que hay que reducir, disminuir el poder del presidente. De eso que muchos politólogos, historiadores llaman el hiperpresidencialismo, ¿no? Y yo estoy absolutamente abierto a discutir ese tema. Y creo, insisto, que va a ocupar un papel importante en la discusión constitucional. Ahora, tengo dudas de que la crisis de gobernabilidad que tiene el país, que tiene por lo menos unos 10 años, se vaya a resolver con un cambio en el régimen político, porque eso significaría cambiar del régimen presidencial al régimen semipresidencial o al régimen parlamentario. Yo sé que suena árido, yo sé que suena difícil, pero es una discusión sumamente importante para entender cómo va a ser el Estado que vamos a tener en el siglo XXI. Porque debajo del presidente hay toda una estructura estatal que se construye debajo de esa figura. Si cambia la figura de arriba, entonces va a cambiar inevitablemente toda la estructura estatal hacia abajo. ¿Por qué creo que no va a resolver el problema? En primer lugar, porque el régimen semipresidencial y el régimen parlamentario son muy distintos a cómo son los regímenes presidenciales que hemos tenido a lo largo de 200 años. Y es muy difícil, creo yo, convencer a la ciudadanía de votar por una persona, que esa persona sea elegida como jefe de Estado, pero no sea la que gobierne, sino que la persona que gobierne sea la denominada jefe de gobierno, que no lo elegimos nosotros los ciudadanos, sino que lo elige el Congreso. Es decir, se terminaría esa relación histórica, ese vínculo muy directo que tenemos nosotros los ciudadanos y ciudadanas con el voto y luego con la elección de la autoridad. Nosotros no estaríamos eligiendo a nuestra autoridad. Además, y esto es más importante quizás, para que funcione el régimen semipresidencial o el régimen parlamentario, se necesitan grandes coaliciones, grandes grupos de personas que estén de acuerdo en el Congreso. Y estamos viendo el Congreso cómo funciona hoy, completamente atomizado, cada uno va por la libre, lo sabemos muy bien, y el régimen electoral que tenemos hoy en día, eso es lo que produce, no produce grandes coaliciones. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Gobiernos cayendo una y otra vez en crisis sucesivas, y con lo cual tendríamos mayor ingobernabilidad. Entonces, si vamos a discutir sobre la distribución del poder, sobre el equilibrio del poder, bueno, entonces vamos a cosas mucho más concretas, mucho más directas, que peguen directamente al corazón material de cada uno de nosotros. Y tiene que ver, entre otras, con la distribución del territorio. Con entregarle, como decía Marco y Patricia y también Catherine, con entregarle muchas más atribuciones a las regiones, para que no sea música, como dice Marco, ¿no? Para que los gobiernos regionales verdaderamente sean gobiernos regionales. Ahí es donde hay que enfocar el equilibrio de los poderes. No creo que en una discusión tan, y disculpen lo árido, ¿no? Pero no creo que en una discusión tan árida, tan difícil de solucionar en un año, vayamos a solucionar ni el equilibrio de los poderes, ni la crisis de gobernabilidad. Gracias, Juan Luis. Catherine, ¿cuál vendría siendo tu postura respecto a garantizar en la Constitución la real libertad de la mujer, como en la natalidad y maternidad, que sean derechos inalienables de cada mujer? En este aspecto, actualmente la Constitución indica que la ley protege la vida del que está por nacer, en términos muy genéricos, y deja, por ejemplo, el tema del aborto ahí volando. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo lo podríamos subsanar? Oye, yo agradezco la pregunta, porque ciertamente es un tema que se ha convertido profundamente en una de las banderas que me toca normalmente defender, porque muy pocos la defienden, siendo que es una cuestión muy primordial, y que si bien técnicamente el tema de la vida respecto del aborto en 3 causales o el proyecto de aborto
libre que se está discutiendo hoy en el Congreso, ciertamente que no es un tema que tiene que estar propiamente tal en la Constitución, o que hoy día se encuentre dentro de la Constitución, porque recordemos que el artículo 19, número 1, inciso 2, hace referencia a que la ley, digamos, tiene el deber de proteger la vida del que está por nacer, ¿cierto? Y en este sentido no establece un deber constitucional de la defensa de la vida, pero ciertamente este debate va a estar álgidamente en todas las discusiones. O sea, ya lo vemos desde hace mucho tiempo atrás, cuando se aprobó el proyecto de ley de aborto en 3 causales, que se dio una constante batalla, no solo legal respecto a este debate, sino también que se recurrió ante el Tribunal Constitucional y se debatieron diferentes temas sobre este punto. Lo mismo va a ocurrir probablemente cuando estemos debatiendo sobre la vida del que está por nacer o sobre el derecho de la vida en la Constitución. Y con ello, primero quiero partir diciendo lo siguiente. Creo que hoy en día muchos de los candidatos a constituyente, y con ello no hago una crítica a ninguno de los que esté acá en específico ni en particular, lo hablábamos hace unos días por parte del equipo de José Luis, con otros miembros del equipo que participa conmigo, que yo creo que esta elección es una de las elecciones una de las elecciones más importantes que vamos a tener en el último tiempo, pero también una elección que se va a vivir de manera muy similar quizás a muchas otras. ¿En qué sentido? En que para que tú seas tú puedes ser un buen candidato convencional constituyente, ¿en qué sentido? En el sentido técnico, profesional. Pero la ciudadanía está demandando algo más. Está demandando que quienes son candidatos convencionales constituyentes conozcan su realidad, y que no solo conozcan sus comunas o las nombren, o digan, ¿saben qué? Yo represento tal distrito, tengo una cercanía con tal comuna. Yo también soy maulinense, o sea, muchos vivimos acá, hemos hecho nuestra vida acá. Pero necesitamos también conocer a los dirigentes sociales, a las personas que hoy día son presidentas de las juntas de vecinos. Necesitamos saber quién está en Villa Los Poetas, como La Rosa, quién está en Osorno, como Jimmy en Rahue Alto, quién está en Ancud, quién está en Palena, etcétera. Quiénes están haciendo patria en los distintos sectores, porque no basta con conocer las comunas, basta con conocer las realidades de la familia. Y eso se logra netamente, y como lo hace la Nelly en la 22 de mayo. Necesitamos conocer la realidad para poder entregar un conocimiento fehaciente, además de nuestras capacidades, de la realidad de las personas. Y en ello, yo he conversado con distintos dirigentes, además de que soy una defensora provida desde que tengo edad, o sea, desde que tengo memoria, y no lo voy a dejar de hacer por estar de candidata. O sea, yo creo que hoy en día es súper de moda estar como en el centro, no marcarse mucho, no defender ciertas cosas. Pero yo le hago una pregunta a quienes hoy en día están acá y a quienes van a ver este programa. ¿Dónde estuvieron los candidatos a convencional constituyente cuando hubo que defender los principios antes del plebiscito? ¿Y van a seguir defendiendo esos principios, o lo van a hacer personas nuevas en una nueva constitución? Eso es la pregunta que tenemos que hacernos, porque eso es lo que se va a jugar en este debate constitucional. ¿Qué principios nos vamos a jugar? ¿Qué cosas vamos a defender? Yo creo fehacientemente que una constitución no es para establecer si es que se debe aprobar o no el aborto libre en Chile. La constitución es para asegurar derechos y para establecer límites al Estado. ¿Por qué? Porque queremos una constitución que no establezca ciertas palabrerías que no se van a cumplir en la práctica, y que además quite estas restricciones que tiene el Estado para cumplir sus fines de manera eficiente y sin arbitrariedades. Todo lo contrario, queremos que se establezcan límites al poder para que se pueda permitir a cada ciudadano desarrollar su mayor realización espiritual posible y con el proyecto de vida que éste estime. Y en ese sentido, para que una persona pueda desarrollar su vida, tiene que tener asegurado el derecho a la vida, que es primordial. Sin el derecho a la vida no existen estos otros derechos, y este derecho parte desde la concepción hasta la muerte natural. Creo que eso es elemental y se debe defender siempre. Y en ese sentido, solo terminar un punto. Creo que también es elemental que cuando se planteen este tipo de temas en una constitución tengamos la seriedad suficiente para dejar todos estos tipos de temas para un debate legal. ¿Por qué? Porque en la Constitución, y asimismo se han establecido a través de los quórums supramayoritarios, debemos establecer temas que establezcan principios elementales que nos permitan la gobernanza de distintos partidos, sean de izquierda o de derecha, pero que permitan establecer las políticas públicas y las leyes que le hagan mejor a Chile y que le hagan mejor a las familias, sobre todo a las familias de esfuerzo. Gracias, Catherine. Y por último, Patricia.
¿cuál es tu postura a declarar en la nueva Constitución el derecho a la educación pública, pero a todo nivel y sin costo? Esto incluye la educación primaria y también la universitaria. Mira, Yasna, es un tema que me toca directamente porque yo me dedico solamente a trabajar y colaborar con escuelas y establecimientos educacionales desde Santiago hasta Chiloé. Yo te podría decir que el reclamo por educación de calidad no es nuevo. Lo tenemos en el país, ha sido una de las banderas que han enarbolado desde los pingüinos hasta ahora, y generó modificaciones a la Ley General de Educación, se generaron modificaciones a la Constitución, pero yo creo que a la gente hay que hablarle con verdad. No porque tú coloques en la Constitución o establezcas como principio educación pública, gratuita y de calidad, eso se va a convertir en realidad. Yo te diría que para mí lo más importante es que la gente tenga claro que la calidad es un concepto que se trabaja desde la base, desde la escuela, no en normas generales que después no tienen aplicación práctica. Y la mejor prueba de eso es que el año 2013 se modificó la Constitución para garantizar el acceso universal y gratuito a la educación parvularia. Y estamos en el año 2021 y eso no es una realidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Educación es un temazo, es un tremendo tema. Yo te diría que Puerto Montt es uno de los, el municipio de Puerto Montt es uno de los sostenedores más grandes de Chile. Entonces, la responsabilidad de la educación pública, particularmente en esa comuna, siendo los más grandes de todas las 18 comunas que representan el distrito, se ve reflejada precisamente en tu pregunta. Porque podemos tener esta norma, por ejemplo, sobre la cobertura en educación parvularia. Podríamos tener la misma sobre la educación media o la educación universitaria. Pero ¿cómo cambias el hecho que el 60% de los estudiantes, precisamente de los establecimientos educacionales, no tiene habilidades de comprensión lectora? Y en los establecimientos privados, eso se eleva al 90%. Entonces, la invitación en este tema, como en muchos otros, te lo reitero, no hagamos populismo constitucional. O sea, tenemos que establecer reglas y principios, también en educación, pero hay que dejarle espacio a que la democracia haga lo suyo. Tenemos que generar espacio para que en el Congreso se generen leyes que mejoren la vida de los chilenos, para que los gobiernos que cambian cada 4 años establezcan sus políticas públicas en función del bien común. Y uno de los esenciales es la educación. La educación toca casi todos los derechos sociales que se pretende colocar como a estos que se suele llamar derechos de tercera generación. Bueno, entonces, para trabajar el derecho a la salud, a la previsión, el derecho al trabajo, la educación tiene un rol instrumental tan grande que el capital humano que necesita el país para que generemos desarrollo parte porque tengamos una buena educación. Entonces, yo diría que en educación tenemos mucho que hablar, pero en el rango constitucional, pero también en el rango legislativo. Sobre todo ahora que hemos tenido un año 2020 donde no hubo clases presenciales y la pérdida, no solamente la brecha que se generó en conocimiento, sino que la cantidad de alumnos que desertaron del sistema escolar se va a incrementar en un 40%. Si ya era antes de la pandemia, en orden de los 170.000, se estima que 150.000. Eso con drogadicción, con delincuencia. Entonces, la educación tiene que ser mirada de una manera completa en el tema de las evaluaciones, en la mejora de la carrera docente, con todos los integrantes del sistema educativo. Pero, reitero, en rango constitucional y también en rango legislativo. Muchas gracias, Patricia, y muchas gracias a todos nuestros candidatos y, por supuesto, a los que asistieron, a los que están en este conversatorio. Muy interesante, el tiempo se hace corto, como se fijan. Los invito
a colocar sus comentarios, a seguirnos en las redes sociales, y este video va a estar disponible en nuestras redes sociales, tanto de los candidatos a constituyentes como en mis redes sociales. Muchas gracias a todos. Gracias también por la invitación. Sí, muchas gracias a ti, Yanna, también. Oye, Bien, Yanna, gracias. gracias. De verdad que ser candidata a concejal es de tremenda valentía, y que te tomes el tiempo de poder tratar estos temas realmente demuestra tu interés por poder contribuir. Así que agradecida también de Juan Luis, de Marco y de también que han asumido este desafío y van con nosotros en el equipo. Así que mucho éxito, mucha fuerza para todos, y nos vemos pronto en alguna otra instancia. Sí, gracias. Así espero yo también. Muchas gracias, Yanna, por la invitación. Muchas gracias a Juan Ramón, que está haciendo así con el dedo, que además me recordó algo, un dato absolutamente clave para entender la historia chilota, que fue el último reducto realista, como dijo usted, que cayó en 1826. Tengo un libro sobre eso después. Correcto. Gracias por tomarlo. Muchísimas gracias por la invitación, y un gusto haber compartido con mis colegas, camaradas, candidatos y candidatas. Gracias, Juan. Adiós. Muchas gracias a todos. Va a decir algo la Pati, parece. Solo despedirme. Espero que esta sea la primera de muchas. Hay mucho tema para conversar, así que un agrado. Y éxito, Yanna, en tu campaña. Muchas gracias. Yo también te lo agradezco, Yanna, este contacto, y por cierto, despedirme diciendo simplemente que yo creo que Chile tiene una gran oportunidad. Tiene una gran oportunidad. Y nosotros, los que estamos de candidatos constituyentes, tenemos una gran responsabilidad. Porque si somos elegidos cualquiera de nosotros, vamos a tener que hacer un trabajo único, inédito, y con una responsabilidad por cada una de las personas de quienes votaron por nosotros y por todo el país. Yo creo que llegó la hora de jugarle limpio a Chile. Esa es como una idea, digamos, de jugar limpio. Ya no más de lo mismo, no las mismas lógicas políticas. Yo no soy político. Bueno, estoy en un tema político, pero soy independiente. Yo creo que llegó la hora de hacer las cosas distintos, con personas distintas, con personas independientes que no le rinden cuenta a nadie, salvo al país. Gracias a todos. Buenas noches. Está en los comentarios, por si acaso, en mis redes sociales. Agréguenme, síganme. Muchas gracias. Que descansen. Chao, gracias. Saludos, Pati. Saludos, Juan Luis. Gracias, Yanna. Mucha suerte en tu candidatura. Suerte. Gracias, chao. Gracias a todos y todas. Nos vemos.